We're going to start off by saying our Bible declaration. We haven't said that in a while. Esta mañana vamos a empezar con decir la declaración de nuestra Biblia que no hemos hecho en un buen So tiempo. why don't you get your Bibles ready, Quiero que agarren sus Biblias listas and we're going to say our Bible declaration. y vamos a hacer nuestra declaración de Biblia. We're going to go into the Word of God and read a lot of scriptures. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer muchas escrituras. So get your pen and pencil and Agarren writing tablets. sus lápices, sus tabletas, sus notas so you can write them down. para que las puedan escribir. This is what the Word of God says. Eso es lo que dice la palabra del Señor. In this Bible, this is my Bible. Esta es mi Biblia And in this Bible y en esta Biblia are the thoughts of God. están los pensamientos de Dios. In this Bible En esta Biblia are the promises of God. están las promesas de Dios. On this day, En este día I will know the truth, conoceré la verdad and the truth will set me free. y la verdad me hará libre. I am what God says I am. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. I have what God says I have. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. I can do what God says I can do. Yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. For all the promises of God in Him Porque todas las promesas en Él, en Dios, are yes, and in Him amen, son sí y en Él amén. unto the glory of God by us. Por medio de mostrar para la gloria de Dios. Amen. Amén. Amén. Amen. Amen. Amén. Thank you, Jesus. We're going to start off by reading in the book of Acts, Vamos a empezar en el libro de Hechos, chapter 5, verse 1 through 11. capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. I'll be reading it first in English, Yo lo voy a leer primeramente en inglés and then Sister Christina in y Spanish. luego la hermana Cristina en español. And the title of my message this morning Y el título del mensaje de esta mañana, is Death in the Church. Muerte en la iglesia. Got real quiet, amen. Se puso un poco callado, amén. I hope nobody died. Ojalá nadie se haya murido. Death in the Church. Muerte en la iglesia. In Acts chapter 5, verse 1 through 11, Nuevamente, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. this is what the Word of God says. But there was a certain man named Ananias who, with his wife Sapphira, sold some property. He brought part of the money to the apostles, claiming it was the full amount. With his wife's consent, he kept the rest. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit, and you kept some of the money for yourself. Verse 4, the property was yours to sell or not to sell as you wish. And after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us, but to God. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young man got up and wrapped him in a sheet and took him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter asked her, was this the price you and your husband received for your land? Yes, she replied, that was the price. And Peter said, how could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this? The young man who buried your husband are just outside the door, and they will carry you out too. Instantly, she fell to the floor and died. When the young man came in and saw that she was dead, they carried her out and buried her beside her husband. Great fear gripped the entire church and everyone else who heard what had happened. Nuevamente, Hechos capítulo 5, 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le metiste al Espíritu Santo y te quedaste con un parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no.
¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, eso fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justos afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Amén. Que Dios bendiga su bendita palabra. May the Lord bless his holy word. You know, many people have asked me about the scriptures that we just read. Mucha gente me pregunta sobre esta escritura que yo leí. They say, isn't this the New Testament, ¿Que este no es el Nuevo Testamento? the age of grace? La era de la gracia. Why would God put someone to death for lying? ¿Por qué Dios pondría a alguien a muerte por mentir? Have you thought about that? Nunca se ha pensar en eso. This was not the Old Testament, this was the New Testament. Este no era el Testamento de antes, era el Nuevo Testamento, If this happened, donde esto pasó. they died right there in the church. Allí mismo en la iglesia ellos murieron. And the reason for that is, Y la razón por eso es, if God went through this church si Dios pasara por esta iglesia and cleaned out everyone who had lied in the last year, y Él limpiara a todos los que mintieron el año pasado, there probably wouldn't be anybody left. tal vez no había nadie que quede. Amen? Amén. Have you thought about that? Nunca se ha pensar en eso, Because a lot of us have lied. porque muchos de nosotros hemos mentido. But let's go back to the early days ¿Para qué ir para atrás al testamento de antes, when this happened. cuando esto pasó? Because the real question is, Porque la verdadera pregunta es, why did this happen? ¿por qué pasó esto? And what effects does this have for us today? ¿Y qué efecto tiene esto para nosotros hoy en día? Well, let me tell you this. Pues déjame les digo esto, It's because God must have a pure church. porque Dios necesita una iglesia pura. Amen? Amén. God must have a pure church. Dios necesita una iglesia pura. This was at the very beginning. Esto fue en el principio. So let's look at the importance of our motives or their motives. Hay que mirar la importancia de nuestros motivos y los motivos de ellos. Let us look at what is happening during the time of Ananias and Sapphira. Hay que mirar lo que estaba pasando en el tiempo de Ananías y Zafira. Acts 4:32. Hechos 4:32. It says, all the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own, so they shared everything they had. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. And let's jump to Acts 4:34-37. Aquí Hechos 4:34 a 37. There were no needy people among them, because those who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. For instance, there was Joseph, the one of the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. He sold a field he owned and brought the money to the apostles.
Nuevamente, Hechos capítulo 4, 34, 37. No había necesidades entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la iglesia de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. I want you to notice this. Quiero que noten esto. Barnabas came with good intentions. Bernabé entró con buenas He intenciones. gave them the money. Él les daba el dinero. Now, Ananias and Sapphira, Y Ananías y Zafira, these two persons, they did the same act as Barnabas. estas dos parejas hicieron el mismo acto como Bernabé, But in the eyes of God, pero en los ojos de Dios, it might be far from being the same. pero está muy lejos de ser igual. Just like Cain and Abel. Así como Caín y Abel. The intentions were the same, but they were not really the same. El acto era igual, pero la intención no era igual. See, because sometimes we do something, but the intention of doing it is not the right way. A veces hacemos algo, pero la intención no está en lo correcto. So for those who wants to look at Ananias and Sapphira, So, esos que quieren ver a Ananías y Zafira, they brought the money and they put it at the feet of the apostles. trajeron el dinero, se los pusieron a los pies de los apóstoles. Now you might say, well, their actions seem sincere and generous. Pues sus actos fueron sinceros. And even Ananias and Sapphira, Y también Ananías y Zafira. they themselves imagined that what they were doing wasn't wrong. Y tal vez ellos estaban imaginando lo que estaban haciendo. No había nada incorrecto. They were given to the church, Le estaban dando a la iglesia. even if it was to gain status and respect. Aún tal vez para ellos sí estaban recibiendo un respeto. But God was judging the motives. Pero Dios estaba juzgando los motivos. I want you to listen to this. Quiero que escuchen esto. The lie to the apostles and the church was really lying to God. Porque cuando ellos estaban mintiendo a los apóstoles y a la iglesia, le estaban mintiendo a Dios. Because God knows the intentions of the heart. Porque Dios sabe las intenciones del He corazón. knows the thoughts of the heart. Él sabe los pensamientos del corazón. This was the inception of the church. Esta era la excepción de la iglesia. This was when the church was first getting started. Esto era cuando la iglesia entonces estaba recién empezando. This was a very dangerous time for the church. Este era un tiempo muy peligroso para la iglesia. They were barely starting the church. Apenas estaban fundando la iglesia. It was small and new, Eran pequeños y eran nuevos. and there was real danger Y había mucho peligro that the Sanhedrins could stop the church. que los sadrigenos podían parar la iglesia. Disculpa si no lo pronuncié bien. Even execute the leaders of the church. Y tal vez también matar y executar los líderes de la iglesia. So God wanted to make sure that the beginning of the church Dios quería saber que el principio de la iglesia was pure fuera pura and holy. y santa. But the most dangerous part Pero la cosa más peligrosa was internal, era internal, meaning inside the church. significando adentro de la iglesia. In other words, God knew if the church at the beginning En otras palabras, Dios sabía que si la iglesia en el principio became hypocritical, fue muy criticada, it would lose its spiritual power, perdería su poder espiritual, just like Samson. así como Samson. Because when we start to compromise the word of God, Porque cuando empezamos a no tomar en serio la palabra del Señor, when we start to say this is not too bad, cuando pensamos decir, pues esto no es muy malo, we start really compromising the word of God. empezamos a ya no ponerle la seriedad a la palabra del Señor.
And God knew that at the beginning of the church, Y Dios supo que en el principio de la iglesia, in order to be effective, para que ellos podían ser efectivos, only a pure church solamente una iglesia pura could turn the world upside down podía podía voltear el mundo and could live in holiness, y podía vivir en santidad, applying God's power. aplicando el poder de Dios. Because see, God desired quality, Porque- not quantity. Porque Dios deseaba la calidad, no la cantidad. I want you to understand that. Quiero que entiendan eso. Sometimes we feel that if a church is big and they have about 800 or 900 people, A veces pensamos que porque una iglesia es grande tiene 800, 900 gentes, but they're not really serving God the way they should be pero de serving verdad no God. están sirviendo a Dios como deben de servirle al Señor. You might be having a church that has 100 Y tal vez tengas una iglesia que nomás tiene 100, that are on fire for God. que están en fuego para Dios They want to do God's will. y que están haciendo la voluntad de Dios. So that's what I mean. God desires quality, not Y quantity. a eso me refiero yo, que Él quiere calidad, no cantidad. God is more interested in your purity. Dios es más interesado en tu pureza. Amen? Amén. God is more interested in your purity Dios está más preocupado por tu pureza than your visions. en vez de tus visiones. Because sometimes we focus too much on our visions for the future. Muchas veces nos enfocamos en la visión para el futuro, But listen to this. pero escuchen a esto. God is more interested in your motives Dios está más interesado en tus motivos, than in what you do for Him. en lo que tú estás haciendo para Él. Let me give you an example. Déjame les doy un ejemplo. Yesterday we had the food distribution. Ayer tuvimos una distribución de comida. And God is more interested in our motives of doing it Dios está más interesado en el motivo por qué lo hacemos, than in what you do for Him. en lo que tú haces para Él. In other words, we just do it En otras palabras, no más lo hacemos because we're saying we're doing it to God, porque lo estamos haciendo ante Dios. but God knows our motives. Pero Dios sabe nuestros motivos. God knows why we're doing it. Dios sabe por qué lo estamos haciendo. He's more interested in your motives. Why are you doing this? Él está más interesado en tus motivos. ¿Por qué lo estás haciendo? You see, you can do all the right things. Pueden hacer usted todas las cosas correctas, Listen to this. pero escuchen esto. You can do all the right things. Puedes hacer todas las cosas correctas. You can hold a position in church. Puedes tener una posición en la iglesia. You can give. Tú puedes dar. You can attend church. Tú puedes atender a la iglesia. But if your motives are wrong, Pero si tus motivos no están correctos, it's not pleasing God. no le está complaciendo a Dios. Amén. Amen? Amén. And I've said that many times. Y yo lo he dicho varias veces. You don't come to church to please me. Tú no vienes a la iglesia para complacerme a mí. And if you're coming to church to please me, Y si tú estás viniendo a la iglesia para complacerme a you're coming mí, for the wrong motives. tú estás viniendo por las motivas incorrectas. You're coming to church Tú estás viniendo a la iglesia to please God. para complacir a Dios. Amen? Amén. You're coming to church to glorify God. Ustedes vienen para glorificar a Dios. You're coming to church to worship God. Vinimos para adorar a Dios. You're coming to church to serve God. Venimos a la iglesia para servirle a Dios. I'm just a vessel of God. Yo no más soy, how do you say vaso? Un vaso. Yo no más soy un vaso para el Dios. Amén. Amen? Amén. God must have a pure church. Dios necesita una iglesia pura. And that is what God was looking at the beginning in the book of Acts. Y eso es lo que Dios estaba mirando en el principio, en el libro de Hechos. He wanted a church that was pure Quería una iglesia que era pura in order to spread the gospel. para que ellos podían hablar del evangelio. Did you know ¿Sabían ustedes that 2 or 3 drops of chlorine que 2 o 3 gotas Gotas. de cloro, they purify a gallon of water? wow, purifica un galón de agua? Why? ¿Por qué? Because it's so pure. Porque está tan puro. But listen to what Ecclesiastes 10:1 says. Hay que mirar lo que dice Eclesiastes 10:1. As dead flies cause a bottle of perfume to stink, so a little foolishness spoils great wisdom and honor. Nuevamente Eclesiastes 10:1. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necesidad arruina gran sabiduría y honor.
Amen? Amén. That's in Ecclesiastics. Y eso está en Eclesiastes. That's not me. No soy yo que lo está diciendo. So we need to be careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Church, we must hate sin. Iglesia, debemos odiar al pecado. Amen? We must hate sin. Nosotros debemos odiar al pecado. And like I mentioned, Y como yo mencioné, God would rather have a small church that is pure Dios prefiere tener una iglesia pequeña que está pura than a big church which doesn't represent Him. que una iglesia grande que no lo represente a Él. You see, God is in charge. Porque Dios está en cargo de todo. It really saddens my heart En realidad me entristece mi corazón when I see churches cuando yo miro iglesias and all they are focusing on y que todo su enfoque de ello es is how good the church looks. que tan bien se mira la iglesia. They put a lot of lights, Ponen muchas luces, they put everything fancy, ponen todo así muy bonito, they put huge TVs, ponen televisores muy grandes and their focus is on those things, but not on y God. sus enfoques están en esas cosas, pero no en Dios. God is looking for a pure church. Dios está buscando una iglesia pura. Amen. See, the stronger God manifests Himself, Lo más fuerte que Dios se manifiesta a Él, I want you to understand this. quiero que entiendan esto. The stronger that God manifests Himself, Lo más fuerte como Dios se manifiesta a Él, the more purity la más pureza He requires in the people He uses. que Él quiere de la gente que Él usa. Amen? Amén. So the stronger God starts to manifest in the church, So, lo más fuerte que Dios empieza a manifestar en la you iglesia, feel the presence of God in the church, tú sientes la presencia de Dios en la iglesia, there's transformation in the church, hay transformación en la iglesia, there's change of lives in the church, hay cambio de vida en la iglesia, there's change in the thoughts of a person. hay cambio en los pensamientos de la gente. So then the more purity God requires of the people He uses. La más pureza que Dios adquiere de esos que Él va a usar. God will not use a dirty vessel. Dios no puede usar un vaso sucio. God will use a clean vessel. Tiene que ser un vaso limpio. In other words, the brighter the light, En otras palabras, entre más brillosa está la luz, the more visible the dirt is on the floor. da más visible que está la suciedad en el piso. Have you noticed that? ¿Nunca te has dado cuenta de eso? In your home, En tu casa, if all the lights are off, si todas las luces están apagadas you look at the floor, y tú miras al piso, it looks okay. se mira bien. You turn on the lights Si prendes la luz and you see all the dirt. y luego miras toda la tierra, So the brighter the light, so, entre más brillante está la luz, the more visible the dirt, lo más visible que notas la tierra, or the more visible the sin. o lo más visible el pecado. Amén. So what was happening with Ananias and Sapphira? So, ¿qué estaba pasando con Ananías y Zafira? So one of the things is that they did not allow themselves to be moved by God. Lo que pasaba que ellos no se permitían ser movidos por Dios. During the early church, Durante el tiempo recién de la iglesia, if we read in the book of Acts, si leemos en el libro de Hechos, that was the beginning of revival. ese era el empiezo de un There was a avivamiento. big revival that was happening. Había un gran avivamiento que estaba pasando. If ever there was a revival, it was in the early church. Cuando había un avivamiento, era en ese entonces cuando estaba la fundación de la iglesia en el principio. There were over 3,000 people that were saved in the day of Pentecost. Había más de 3,000 que habían sido salvos en el día de Pentecostés. Church, that's revival. Iglesia, eso es avivamiento. This is what was happening back then. Eso es lo que estaba pasando en ese entonces. And that's why God required that He would have a pure church. Por eso Dios adquiere que tengamos una iglesia pura. And if He allowed Ananias and Sapphira to continue in their lying, Y si Él permitía que Ananías y Zafira continuaran en sus vidas, it would contaminate the church. iba a contaminar la iglesia. They would not have revival. Entonces pararía ese avivamiento. Let me read to you what was happening during that time. Déjame les leo yo lo que estaba pasando en ese tiempo. In Acts 4:31, En Hechos 4:31, it says, after this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness.
Nuevamente, Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. The Spirit of God just fell upon them. El Espíritu de Dios cayó sobre ellos. And the Bible says that they spoke with boldness. Y la palabra decía que ellos hablaban con una valentía. They were speaking with boldness. Hablaban con esa valentía. There were miracles. Había milagros. There were gifts. Habían regalos. There were manifestations. Había manifestaciones. All these things were happening back in those days. Todas estas cosas estaban pasando en este tiempo. That's why it was so important for God Por eso era tan importante para Dios that when the church started, que cuando la iglesia empezó, that it would be pure. que tenía que estar pura. And he was not going to allow Ananias and Sapphira Y él no iba a permitir que Ananías y Zafira to contaminate the church que contaminaran a la iglesia and stop the growth of the church y parar el crecimiento de la in iglesia purity. en sus impuridades. But here's a couple, Pero aquí está una pareja, and they were living in the middle of the Holy Ghost revival. estaban viviendo en medio de un avivamiento del Espíritu Santo. The power of God was just being manifested, during that time. El poder de Dios estaba manifestando en ese tiempo. God was just moving during that time. Dios nomás estaba moviendo en ese tiempo. There was revival back then. Había avivamiento en ese tiempo. Ananias and Sapphira were in the middle of it. Ananías y Zafira estaban en medio de todo They were eso. right there. Estaban allí. They witnessed all these miracles. Ellos miraron todos estos They milagros. witnessed all these manifestations. Miraron todas estas manifestaciones. But they were unaffected by it. Pero ellos no fueron It did efectivos not por affect eso. them at all. No les afectó en nada. That's frightening. Eso es fragmento. I don't know church, but that's frightening. Yo no sé iglesia, pero eso es como un fragmento. Imagine here, Imagínate aquí, the power of God just falls. el poder de Dios aquí cae. There's a big anointing of God that just falls upon the church. Hay una unción de Dios que nomás cae sobre la iglesia People are being blessed here. y la gente está siendo bendecida aquí. People are just praising God, Y la gente nomás está alabando a Dios. just worshiping God, Nomás alabándole, adorando a just Dios. speaking in tongues. Nomás hablando en lenguas. And then there's a couple Y luego está una pareja that's sitting there. que nomás está sentada allí It doesn't faze them. y no les afecta. They see everything happening, Mirando todo lo que está pasando. but they just sit there Pero nomás están sentados allí and they just look. y nomás miran. That's what was happening to Ananias and Sapphira. Esto es lo que estaba pasando. There was con revival Ananías y during that Zafira. time. Había un avivamiento en ese God was tiempo. moving during that time. Dios estaba moviendo en ese tiempo. You see, it's a terrible danger Mira, es algo muy peligroso to remain at the edge of revival de quedarte al rincón de un avivamiento, without entering into the revival. para no entrar al avivamiento. Because what happens, Porque lo que pasa, it creates numbness. how do you say numb? Numbness. Crea como ya no sientes. When you're numb. Cuando no sientes ya nada. You don't feel anything. Ya no sientes nada. Wow. It produces coldness. Produce ya frío, que seas frío. You know people like that? Ustedes conocen gente así, They're just cold. nomás son fríos. We can be here in the morning praise and worship Podemos estar oyendo la alabanza en la mañana, like we did this morning. como escuchamos esta mañana. Beautiful praise and worship we had this Una morning. alabanza hermosa esta mañana. I could feel the presence of Yo God. podía sentir la presencia de Dios, I could amén. feel, tears coming down my eyes. Yo podía sentir las lágrimas que pasaban por mis ojos. The presence of God was so real. La presencia de Dios era tan real. But I could also imagine Pero yo también me puedo imaginar there were some people within the church que tal vez había alguna gente aquí entre la that were iglesia just sitting there que nomás estaban sentados allí or just standing there o nomás parados allí because they have gotten so numb. porque ya no sienten nada. They're cold. Están ya fríos. There's no fear of God. Ya no hay esa reverencia al This is Señor. what's happening to Ananias and Sapphira. Eso es lo que estaba pasando con Ananías y Zafira. They had become so numb. Ellos ya se habían convertido, ya They no had sentían become so nada. cold Y
y ya tan fríos. There was no fear of God. Ya no estaba esa reverencia It a didn't Dios. bother. It didn't bother them at all. Ya no les molestaba ya nada. That's why they came to church Por eso ellos venían a la iglesia and they brought their offering, y traían sus ofrendas. thinking, well, the people are going to see me. Pues la gente me va a mirar a mí. I'm bringing this big offering into the Estoy church. trayendo esta gran ofrenda a la iglesia. People are going to see me Y la gente me va a mirar. and says, look at them. Míralos a ellos. Look how much they're giving. Mira qué tanto están They're dando. giving a lot of money. Están dando mucho dinero. That does not make them pure in the eyes of God. Pero eso no los hizo puros Their en los ojos motives. de Dios. Their motives were not right with Sus God. motivos no estaban bien con Dios. Amén. So why was God being this way at the very beginning of the church? Entonces, ¿por qué Dios quiso establecer esto en el principio de la iglesia? Why did this happen during Ananias and Sapphira's time? ¿Por qué pasó esto en el tiempo de Ananías y Zafira? Where the Bible says that judgment begins at the house of God. Pues dice que el juicio empieza en la casa de Dios. Judgment begins at the house of God. El juicio empieza en la casa de Dios. That is why he's going to purify the church before the rapture comes. Por eso Él va a purificar la iglesia antes que la raptura llegue. Did you hear what I just said? ¿Me escucharon lo que yo dije? He's going to purify the church Él va a purificar a la iglesia before the rapture. antes de la raptura. The rapto. El rapto, disculpa. Thank you. Okay. El rapto. We need to understand that. Tienen que entender eso. And you might wonder has the rapture not happened? ¿Y por qué el rapto no ha pasado? Because the Bible says he wishes that none should perish. Porque dice la palabra que Él desea que nadie He wants to make perezca. sure that the church is purified. Él quiere que la iglesia sea purificada. 1 Peter 4:17 says this way. Primera de Pedro 4:17 dice así. If you think that I'm just saying it to say it. Si usted cree que yo no me lo estoy diciendo por decir. For the time has come for the judgment, and it must begin with God's household. And if judgment begins with us, what terrible fate awaits those who have never obeyed God's good news. Nuevamente, Primera de Pedro 4:17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. The judgment comes to the house of God first. Ven, el juicio empieza primero en la casa de Dios. The Bible was written for believers. La palabra fue escrita para los If creyentes. you read the New Testament, Si usted lee el Nuevo Testamento, all the books, all the letters were written to Christians. todas las letras y todos los libros fueron escritos para los It was cristianos. to exhort them. Era para exaltarlos, It was to warn them. era también para advertirlos, It was to give them instructions. era para darle instrucción, It was to make them understand era para hacerlos entender the importance of living a holy life. la importancia de vivir una vida santa. The Bible was not given to us just to be given. La Biblia nomás se dio nomás por dar. So what should have moved Ananias and Sapphira? So, ¿qué tenía que mover Ananías y Zafira? I mean, everything was happening. Todo esto estaba pasando. Maybe they need to be moved by the majesty of God. A lo mejor tenían que ser movidos por la majestad de Dios. Isaiah 6:1-5 says this way. Isaías 6, capítulo 6, 1 al 5 dice así. It says, it was in the year of King Uzziah. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the trains of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphims, each having 6 wings. With 2 wings, they covered their faces, and the 2 they covered their feet, and with 2 they flew. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's army. The whole earth is filled with his glory. Their voices shook the temples to its foundations, and the entire building was filled with smoke. Then I said, it's all over.
I am doomed. I am a sinful man. I have filthy lips. I live among people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Nuevamente, Isaías capítulo 6, 1 al 5. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está lleno de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Amen. Amén. Maybe that's what needed to happen to them. Tal vez eso era lo que necesitaba que pasara So they con could ellos. see the manifestation of God like never before. Para que yo hubiera visto la manifestación de Dios como ellos nunca lo habían visto. And some of us, Algunos de nosotros, just imagine this. nomás imagínense en esto. The Bible says, La Biblia dice, let me go back and see it here. déjame ir para atrás bien rápido aquí. It says that he was sitting on his throne. Dice que estaba sentado en su trono. Imagine God sitting on his throne. Imagínense Dios sentado en el trono. And it says that the train of his robe filled the temple. Y dice que el borde de su manto llenaba todo el templo. What is the train of the robe? ¿Qué es el manto? Have you been to a wedding? ¿Nunca has ido tú a una boda? When the bride walks in Cuando entra la novia and then the train of the dress just goes long and long. y luego el manto de su tren nomás sigue y sigue y sigue. That's what it's talking about. De eso está hablando aquí. But it's saying that the train of his robe Pero está hablando del trono de su filled the manto. whole temple. Llenaba todo el templo. And you just imagine that. ¿Te puedes imaginar eso? And then the angels were just singing, holy, holy, Y holy los ángeles nomás cantaban Santo, Santo, is the Lord of Santo. the heavens army. Es el Dios celestial de los ejércitos del reino. The whole earth is filled with his glory. Toda la tierra está lleno de su gloria. Church, understand this. Iglesia, entiendan esto. Even now, Aún hoy we are in the presence of God. nosotros estamos en la presencia de Dios. And as children of God, Y nosotros como sus hijos de Dios we should be saying, holy, holy, debemos holy. decir Santo, Santo, Santo. Mighty is our Lord. Grande es el Señor. Amen. Jesus. We should be getting excited. Nos debemos estar poniendo alegres. Ananias and Sapphira should have been getting excited. Ananías y Zafira deben It should tener have esa moved their hearts and their alegría. souls. Les hubiera movido su corazón, su alma. Even Job, in Job 36:26, Aún en Job 36:26, at the very beginning, he says, how great is God beyond our understanding. en el principio que dice, tan grande es Dios que no lo conocemos. And then he goes on in chapter 37, verse 1 through 3. Y sigue entre capítulo 37, 1 al 3. God speaking of how he feels about God. Está hablando como él se sentía de Dios. He says, my heart pounds as I think of this. It trembles within me. Listen carefully to the thunder of God's voice as it rolls from his mouth. It rolls across the heavens, and his lightning flashes in every direction. Nuevamente Job 37, 1, 3. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Amén.
What was it that moved Isaiah in the temple? ¿Qué era lo que movió a Isaías en el templo? How big and how mighty God is. ¿De qué tan grande y poderoso Dios es? Even Moses said Aún Moisés dijo in Hebrews 12:21, en Hebreos 12:21, it says Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and I am trembling. nuevamente Hebreos 12:21, incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio y dijo, estoy temblando de miedo. Church, what has happened to us, Iglesia, lo que ha pasado con nosotros, that we have become so hypnotized que ya estamos muy hipnotizados, thank you, amen, hipnotizados by Hollywood's drama, por el drama de Hollywood, the accomplishments of science, de los cosas que ciencias ya ha hecho, men's technology, en la tecnología avanzada, especially social media. especialmente en las redes sociales. Our focus is too much on those things Nuestro enfoque está en muchas de esas cosas that we forget, que se nos olvida, that we stop que paramos to see the majesty of God. de mirar la majestad de Dios. Church, may God regain and restore our vision. Que Dios restaure nuestra visión de nuevo. May God regain and restore our vision of the glory of God. Que Dios retome la visión de la gloria a Dios. May we know the eternal, De saber lo que el eterno, the unchanging, lo que no cambia. the unlimited creator of the universe, Que el creador ilimitado de la creación. who alone possesses all knowledge Que solo Él tiene todo entendimiento and power beyond our y understanding. poder que pasa nuestro entendimiento. Church, Ananias and Sapphira, Iglesia, Ananías y Zafira they had to be moved by fear tenían que ser movidos por temor of coming into judgment. de entrar a ese juicio. We need to be moved by fear Nosotros debemos de ser movidos por temor of the judgment. del juicio. Hebrews 11:7. Hebreos 11:7. This is the New International Version. Esta es la nueva versión internacional. It says, by faith, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heirs of the righteousness that is in keeping with faith. Nuevamente, Hebreos 11:7, nueva versión internacional. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Church, Noah had faith, Iglesia, Noé tenía fe. and he warned his family and people Y él advirtió a su familia y a la gente because he had holy fear porque él tenía ese temor and he santo wanted to save his family. y él quería salvar a su familia. And he condemned the world Y él condenó al mundo because they didn't believe him. porque no le creyeron. Church, no matter what you're going through, Iglesia, no importa lo que tú estás you have to pasando, stand firm in your faith. te tienes que quedar firme, pararte firme You en have tu to fe. believe the word of God. Tienes que creer la palabra de If Dios. the world condemns you, Si el mundo te condena a ti, if they make fun of you, si se burlan de ti, you stand firm. tú párate firme. You stand firm in the word of Tú God. párate firme en la palabra de You believe Dios. the word of God. Tú lees la palabra de Dios. Amén. I heard one time Yo escuché una vez Pastor Sammy Rodriguez say this. el pastor Sammy Rodríguez que dijo esto. They said, Pastor Sam, Dijeron, Pastor Samuel, do you lean more to the left ¿tú te vas más a la izquierda or do you lean more to the right? o te vas más para la derecha? They were trying to talk to him about politics. Le estaban tratando de hablar del político. Do you lean to the right ¿Te vas más a la or izquierda do you lean to the left? o a la derecha? You know what he said? ¿Y sabe lo que él dijo? Sorry si no lo dije bien. I don't lean to the right. Yo no me voy a la I don't lean to derecha the left. ni a la izquierda. I stand firm in the word of God. Yo me quedo firme en la palabra I de Dios. stand on the word of Yo me God. quedo firme en la palabra de Dios. Amén. Church, we need to stand in the word of God. Iglesia, nos tenemos que parar en la We palabra de don't lean Dios. this way or that way. No nos vamos para aquí ni para allá. We stand firm in the word of Nos God. quedamos firmes en la palabra de Dios. Noah believed in God
Noé creyó en Dios, that there was coming judgment. que iba a venir el juicio. It was so real and strong. Era tan real y tan fuerte. And listen to this. Y escuchen esto. It motivated him Lo motivó a él to stand firm in his faith. para que él se quedara firme en su fe. And every day, Y cada día, every single day, he he worked in building the ark. él trabajaba en la arca. And it took him almost over 100 years Y le tomó casi más de 100 años to build that ark. para completar la arca. Some of us, we give up in 1 week or 2 weeks. Algunos de nosotros nos damos por rendir ya en una semana. And some of us, we say that we have faith Y algunos de nosotros dijimos que tenemos fe. and that we believe in God. Luego creemos en Dios. But a week goes by, Pero pasa una a semana, month goes by, pasa un mes, a year goes by, pasa un año and then we give up. y luego nos damos por rendir. No one did not give up. No, Noé no se dio por rendir. Too many people, Mucha gente, not just Christians, no nomás cristianos, think that the end of the world is near. creen que el fin del mundo ya llega. There's too many people. Hay mucha gente, There's weapons of mass destructions. hay armas de destrucción masiva There's technology that's not controlled. y tecnología que no está controlada. And they believe that the human race is not keeping up with all this Y technology. creen que la raza humana no se está manteniendo con la tecnología de hoy. There's prophetic signs point to the fact that Jesus is coming near. Hay signos proféticos que ya la venida de Dios está cerca. But let me tell you this, church. Pero déjame les digo yo esto, iglesia. If all these signs prophetically say that the coming of the Lord is near, Si los signos están allí, que están profetizadas, que la venida de Jesús llega, it should move us. debe de movernos, It should stir us. debe de asustarnos. It should compel us to share the word of Nos God. debe de para nosotros compartir la palabra de Dios. It should move within us what God wants us to do. Debe de mover en nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Our prayer should be every morning. Nuestra oración cada mañana. Lord, you have given me another day. Dios, tú me has dado otro día más. Let me do your will. Déjame ser tu voluntad. Not my will, No mi voluntad, but your will, pero God. tu voluntad, Dios. I want to do what you want me to do, Yo quiero God. hacer lo que tú quieres que yo haga. I want to be in your perfect will, God. Yo quiero estar en tu voluntad, perfecta voluntad. Let me ask you this. Déjame les pregunto yo esto. Are all your family members saved? ¿Están todos sus familiares salvos? Are we doing God's will for our lives? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Let me ask you this question that we haven't asked in a long time. Déjame preguntarles esta pregunta que nos ha hecho en un tiempo muy largo. What would you do ¿Qué harías tú if you knew si tú supieras that the rapture would happen tonight? que el rapto pasara esta noche? What would you do? ¿Qué harían? The Ananias and Sapphira will not move by anything. Ven, Ananías y Zafira no fueron movidos por nada. They should at least be moved by the sacrifice of Jesus Christ. Ellos deberían de hacer que hayan sido movidos por el sacrificio de Dios. Because it was not too long ago that Jesus was crucified. Porque no era hace mucho tiempo que Jesús había sido crucificado. So both of them knew Los dos sabían the sacrifice of the Lord Jesus Christ. el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. It was fresh on their mind. Estaba fresco en su mente. They knew what had happened. Ellos sabían lo que había pasado. They knew that God demonstrated his love in many ways. Ellos sabían que Dios había demostrado su amor en muchas maneras. He showed his love by coming to earth. Él les enseñó ese amor viniendo aquí a la tierra. The Bible said he fed the hungry. La Biblia dice que Él le dio de comer a los que tenían hambre. He healed the sick. Él también sanaba a los que estaban enfermos. He raised the dead. Él levantaba a los muertos. He was loving during his whole life. Él estaba dando amor toda su vida. His life demonstrated how surpassing his love is for us. Su vida Él demostró en su vida que tanto su amor era para nosotros. John 15:13-14. Juan capítulo 15, versículo 13 y 14. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. Nuevamente Juan capítulo 15, 13, 14. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Amén. We should be moved by the majesty of God. Nosotros debemos ser movidos por la majestad de Dios. Church, understand this. Iglesia, entiendan esto. We should be moved by the majesty of Nosotros God. debemos ser movidos por la majestad de Dios. If not, Y si no, we should be moved by the fear of the coming judgment. debemos por lo menos movernos por el temor de la venida de la justicia. If not, Y si no, at least the heartbreak and suffering of Jesus. por lo menos el sufrimiento de lo que pasó Jesucristo. His deep wounds, Sus llagas, profundas, how do you say wounds? Sus profundo. profundas, profundas. His tears and his cries, Sus lágrimas, su llanto, his suffering, su sufrimiento. Su sufrimiento. his suffering on the cross should move us. Su sufrimiento en la cruz nos debe de mover. Jesus going to the cross Dios yendo a la cruz was the greatest sacrifice, fue el gran sacrificio, an act of love el acto de amor that any human being had ever shown. que cualquier humano podía enseñar. We need to be moved by the majesty of God. Tenemos que ser movidos por la majestad de Dios. I want to end with this. Yo quiero acabar con esto. The story that I read, Es una historia que yo leí, it's a true story. es una historia que de verdad pasó. It was in 9/11. Fue en el tiempo cuando pasó el 9/11. It says that Janelle Guzman McMillan was the last person to be rescued from the collapse of the Twin Towers of the World Trade Center. Dicen que Janelle Guzmán McClellan fue la última persona que rescataron cuando se cayeron los torres en el World Trade Center. She had been trapped in the rumble for 27 hours when at last firefighters heard her calling and pulled her out. Ella estaba atrapado por más de 27 horas en todo lo que se había caído, en todas esas piedras. This 30-year-old single mom, Pastor, hold on. Cuando llegaron los bomberos a rescatarla, go ahead. this 30-year-old single mom Esta madre de 30 años, madre soltera, had only been on her job as a clerk for 9 months solamente estaba ella en su trabajo por más de 9 meses. when the terrorists attacked the World Trade Center, Cuando los terroristas habían atacado al World Trade Center September 11, 2001. en septiembre 11, 2001. And this is her description. Y esta es su descripción. She was a Catholic Ella era católica, who became a party girl. era una muchacha que después se convirtió a, ¿cómo se dice? Party girl. Le gustaban los parties. En las fiestas, muchas fiestas. Le gustaban las fiestas. And she was living with her boyfriend in Brooklyn, New York. Y estaba viviendo con su novia en Brooklyn, Nueva York. And when the tower collapsed, Y cuando los torres se cayeron Janelle's thought immediately turned to the Lord y los pensamientos de Janelle luego se voltearon al Señor and to her 14-year-old daughter. y pensando en su hija de 14 años. She prayed that her body Ella oró que su cuerpo, would at least be found que por lo menos fuera encontrado so it could be buried. para que la podían enterrar. Wow. But becoming bolder, Pero ella siendo, how do you say bolder? Más valiente, she changed her prayer ella cambió su oración and she asked the Lord y le pidió al Señor if she did not die, que si ella no moría, that she could at least make it to the hospital que por lo menos si podía ella llegar al hospital so she could see her daughter one last time. So she could see her daughter one last time. para que ella pudiera ver a su hija una última vez. Wow. But as faith seemed to bubble in her heart, Pero esa fe que empezó en su corazón, her prayer changed su oración cambió de nuevo and she became more bold. y fue más valiente. And she asked for
her heavenly Father Y ella le pidió a su Padre Celestial to rescue her to be alive. que la rescatara para que ella pudiera vivir. Her words say this: Y sus palabras dice así: I was praying to God, yo le estaba orando a Dios, God, save my life. Dios, salva mi vida, Give me a second chance. dame una segunda chance. I promise I will change my life Yo prometo que yo voy a cambiar mi vida and do your will. y hacer tu voluntad. Well, she has kept her promise. Pues ella mantenió su promesa. She has turned away from sins Ella ya se alejó del pecado and has increased her walk with God. y ella ha aumentado su caminar con Dios. That is true repentance. Eso es genuino arrepentimiento. When we stop doing Cuando paramos sin that does not appreciate God. pecado que Dios no aprecia de nosotros. I'm going to ask you all to please stand. Yo les voy a preguntar a todos que por favor se pongan de pie. I know some of you want to be greatly used by God, Yo sé que algunos quieren ser grandemente usados por Dios, but I want to tell you this. pero yo les quiero decir esto. It will require Va a adquirir a greater consecration upon us. una how to say Consagración. consagración de nosotros. Listen to this. Escuchen esto. Your life being set apart Tu vida- only to God. Tu vida se ha hecho aparte nomás para Dios. If you want to be used greatly by God, Si tú quieres ser usado por Dios, there has to be a great consecration in your life. tiene que haber una consagración en tu vida, Meaning your life has to be set apart only and only for God. diciendo que tu vida está poniendo hecha nomás para Dios, para servir a Dios. Because you see, without holiness, no man shall see the Lord. Porque sin santidad nadie mirará a Dios. I would like to encourage you Yo los quiero animar to surrender your life to God. que dejen, Que rindas. que rindas tu vida a Dios. To repent means to turn about. Que arrepentimiento significa que tú ya volteas y dejas. It's like you're going down the freeway. Es como que estás yendo por el freeway, You're going under the underpass. estás viendo debajo de del pase debajo, And all of a sudden you turn and you come back. pero luego regresas y te volteas para atrás. You have repented of your sins. Porque tú te has arrepentido de tus pecados. So this morning, So esta mañana I want to ask you, quiero preguntarles, have you repented of your sins? ¿se han arrepentido de sus pecados? Or are you just playing church? ¿O nomás están jugando iglesia? With every head bowed, every eye closed. Con cada cabeza inclinada y cada ojo cerrados, los ojos cerrados. I want to ask you this question. Quiero yo preguntarles esta pregunta. Have you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? ¿Has tú aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador? Have you made that confession? ¿Has tú ya hecho esa confesión? If you have never made that confession, Si tú nunca has hecho esa confesión, I'm going to ask you right now te voy a preguntar yo ahorita. to lift up your hand Levanta tu mano and say, Pastor, y pastor, I want to accept Jesus Christ yo quiero aceptar a Jesucristo as my Lord and Savior. como mi Salvador. So I'm going to ask you to please lift up your hand right now. So te voy a preguntar que levantes tus manos ahorita. I want Jesus to come into my heart Yo quiero que Jesús entre en mi corazón and forgive me of all my sins. y perdonarme de todos mis pecados. I want to be right. Yo quiero estar correcto. No If quiero estar Jesus- bien con Jesús. If Jesus was to come right now, Que si Jesús viniera ahorita, I want to have that assurance yo quiero tener esa seguridad that I would go with Jesus. que yo me voy con Jesús. Thank you, Jesus. If you have made that confession, Si tú hiciste esa confesión, then I'm going to ask you this. te voy a preguntar yo esto. You continue living a life for Christ. Tú sigues viviendo una vida para Cristo. Stop playing church. Ya para de jugar iglesia. God called us to be separated from the world. Dios nos ha llamado para ser separados del mundo. We don't belong to the world Tú no le anymore. perteneces al mundo ya. It's not my life. No es mi vida. It's the life that God has given me Es la vida que Dios me ha dado to serve Him. para servirle a Él. I want to serve God. Yo quiero servir a Dios. I want to do His will. Yo quiero hacer su voluntad. The church, no more playing church. Iglesia, ya no más jugar iglesia. So I'm going to ask you to come to the altar. So yo les voy a preguntar que vengan al altar.
And ask the Lord right now y pídale al Señor ahorita to give you strength que te dé fortaleza in your walk with God. para tu caminar con Dios. Maybe during the week Tal vez te sientes débil, you felt, tal vez te caíste, no, maybe during the week o tal vez durante la semana you felt weak. te sentiste débil. You felt that you did something wrong. Sientes que estés algo incorrecto. Your faith is not as strong as it used to be. Tu fe no es tan fuerte como estaba antes. God wants you this morning Dios quiere que esta mañana to come to the altar que vengas al altar and say, Lord, y di, Señor, I need your strength. yo necesito tu I fortaleza. cannot do it by myself. Yo no lo puedo hacer con mis fuerzas. I've tried Yo he tratado and I have messed up. y yo no pude. So Lord, right now, So Dios ahorita answer my prayer. da a mi oración. So the Dame respuesta a mi altar is oración. open. So el altar está abierto. None of us, Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros is worthy es merecido. unless we come Solamente que and vengamos repent y nos of our sins. arrepentimos de nuestros pecados.